asistentes y alumnos. Desde ahí empieza a partir. Y pues estar educando e informando. Ok. Dentro de esto de los cursos es donde más te funciona el tema de los cursos, perdón, pero algún curso que hayas visto que te funciona más. Ahorita los talleres que más me han funcionado es el de conociendo tu suelo pélvico e hipopresivos. Actualmente esos dos son los que más me han generado y empezado a generar pacientes. Más hipopresivos, podría decir. Ok, eso es muy interesante. Eh, Licenciada Clarisa, ¿cuáles son las vías para adquirir pacientes? ¿Cuál es la que le funciona más? Hola, mucho gusto a todos. Mi principal vía para adquirir pacientes al inicio fue pasar de boca a boca entre conocidos. Posteriormente, empecé un poquito más con la transmisión o el pasar información a través de redes sociales, dando un poquito de información sobre temas de piso pélvico. Yo, igual como Fabiola, también enfoco un poquito en el área de embarazo y trabajo en el área de posparto. Entonces, en esos dos ámbitos que estoy trabajando, pues me es más fácil poder identificar pacientes y hacerles un poquito de hincapié sobre el trabajo de piso pélvico. Entonces, ya mediante la plática con estos pacientes, pues ellas mismas ya platican con conocidas y se va pasando como esa información, y es lo que a mí ahorita me ha ido funcionando más para ir adquiriendo pues esos pacientes, principalmente en el área de piso pélvico. Ya de ahí, pues en las redes sociales también me ha ayudado bastante, principalmente pues son los que más. Sí, noto como diferenciador incluso que tienes como red social TikTok, ¿no? Esta nueva Sí. tecnología, ¿cómo te funciona? En este caso, de hecho, me sorprendió bastante porque mi principal vía para subir información era Facebook y era Instagram. Y el TikTok, como que dije, pues cuando empezó a salir esta red social, pues estaba la parte de bailes y así, entonces dije, bueno, pues yo no voy a empezar a hacer eso. Pero al ver que en Instagram tenía cierta respuesta, dije, bueno, pues no pierdo nada en meter en TikTok, que es una parte un poquito más fácil para llegar a más gente. Y me sorprendió bastante la cantidad de gente y de respuesta que hay respecto a ciertos temas comparado con Instagram. Entonces, me ha ayudado mucho como a dar más información o hacer más énfasis sobre ciertos temas, ya sea respecto al embarazo, al posparto y piso pélvico, comparado con Facebook u otras redes sociales. Pero para lograr más clientes de manera física, Instagram sí me ha ayudado bastante más que TikTok. Ok. Licenciado Jen, ¿cuáles son sus vías para adquirir pacientes? ¿Cuál es la que le funciona más? Hola, buenas tardes a todos. Pues, Artemio, muchas gracias por tu invitación. La verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias a la Sociedad de Piso Pélvico por la invitación. Y mira, te voy a contestar de manera muy experiencia, porque pues yo no soy nada de mercadotecnia, y la verdad, cuando dije yo quiero participar en esta mesa redonda, era como participante. No realmente en la mesa redonda, pero qué bueno que ahí me incluyeron aquí, y pues mi mensaje sería extremadamente experiencial, ¿no? Que tengo pues unos años haciendo eso, y te voy a decir, mis vías para intentar adquirir más pacientes, en mi caso, pues son principalmente internas. Internas en el sentido que intento siempre que mi paciente que pasa conmigo, pues será en el presente y en el futuro, pues mi vector de publicidad, ¿no? Fuera de mi clínica. Entonces, para mí una vía externa, pues por supuesto que sería, por ejemplo, intentar promover mi clínica a gentes que no conozco. Y por supuesto que es súper importante. Pero si tú me preguntas cuál es la que funciona más, para mí es la interna. Entonces, cuando tengo un paciente frente a mí, pues tengo como retos. Por ejemplo, tengo el reto del paciente familiar. Si el paciente viene acompañado, eh, por supuesto atiendo al paciente, pero veo el acompañante como un paciente potencial.
Y yo tengo así como media hora o una hora para intentar dar lo suficiente de confianza o de, no sé, de empatía para que el acompañante saliendo me dice, ¿sabes qué? Un día voy a venir contigo porque a mí me pasa eso también, ¿no? Y tengo dolor de espalda también. O te voy a traer a mi hija porque ella tiene este problema y creo que estará bien que pasaría contigo. Y ahí yo digo, eso es interesante, porque sin hablar directamente a este paciente o a esta persona, logré hacer pasar suficientemente de confianza para que esta misma persona percibe que yo podría ayudarlo. Y yo digo, eso es bueno, eso es una buena, creo, imagen de mí, una imagen de mi profesión, y pues eso es un reto. Yo tengo otro reto que es el reto de la cena en el restaurante. Entonces, yo me estoy imaginando que los pacientes que tengo frente a mí, en la misma noche están con 10 amigos ahí en un restaurante y a lo mejor van a hablar de mi sesión, van a hablar de mí. Y yo digo, ¿qué van a decir de mí o de mi forma de atenderlos en mi consultorio? Y siempre tener eso en mi cabeza me hace, por supuesto, aparte de la atención profesional terapéutica del paciente del caso, pero sí intento decir, yo quiero que estas personas digan de mí, pues mira, sí es profesional, ¿eh? Me recibió con mucha atención, me recibió pues con todo la imagen de lo que puede ser un fisioterapeuta. Y entonces estoy imaginando esta cena de restaurante donde pues intento que me hablan bien de mi forma de atender paciente. Y yo sé que un paciente que me recomienda puede ser un paciente que yo gano. Yo sé que un paciente que habla mal de mí son los 10 otros de la mesa que no van a venir conmigo. Entonces yo sé que siempre lo positivo va a lo poco, pero a lo positivo, y lo negativo va a lo mucho. Entonces cuido mucho eso. Entonces lo interno lo veo algo barato, porque soy yo que lo creo, lo controlo, y entonces yo sé que, por ejemplo, cuando un paciente viene conmigo y que empieza la sesión diciendo, pues mira, yo vengo aquí porque me recomiendan pues esta clínica y yo sé que tú eres buenísimo, si me dicen eso, yo digo, vean, me funcionó mi mercadotecnia interna porque en un momento dado, pues alguien habló bien de mí. Entonces, eso creo que sí es pues una forma de atraer pacientes. Lo que no hago, por ejemplo, son descuentos. Ahí sí yo no hago descuentos, solo si yo decido que sea un descuento. ¿Ok? Si yo digo, mira, para este paciente sí, porque veo la situación, etcétera, yo decido el descuento, ahí sí lo hago, por supuesto, con mucho gusto, pero no soy yo, y hablo de forma muy personal, no soy yo del descuento 2x1 el viernes, por ejemplo, o algo así, ¿no? Ujú. Y otra cosa que no hago en TikTok, etcétera, es intentar reproducir lo que veo en otras redes o en otras... porque si reproduzco lo que veo, no me funciona. Y ahí sí, de forma, entonces, ahí, para presentarme, intento buscar mi forma personal de hacerlo, porque a mí, por ejemplo, no me sale de empezar a bailar así, no me sale de empezar a hacer bromas así como que van muy bien para otros, pero para mí no. Entonces, yo estoy en constante búsqueda de como de no sé, mi personalidad en las redes sociales. Puede ser serio, puede ser muy informativo, pues, pero bueno, intento ver lo que me funciona mejor. Entonces, como conclusión, me funciona más a mí lo interno que lo externo. Ok, es bastante interesante porque por lo que entiendo, por lo que puedo hacer el mapa en mi cabeza, también es un tema de ser muy fiel a uno mismo, ¿no? O sea, hacer una buena práctica y también eso se va reflejado en plan de redes sociales, de ser fiel a ti también. Mira, a lo mejor soy de una vieja escuela, pero creo que mi forma de sentir para promover
mi servicio es a través de la calidad de mi trabajo frente a mi paciente. Bueno, es mi forma de verlo, aunque estoy súper consciente que, por supuesto, que la mercadotecnia de redes sociales es súper importante. Sí, 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 sí. Súper interesante los diferentes enfoques. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. En el periodo que te encuentras laborando, ¿ha cambiado la dinámica de adquisición de pacientes? Y en esta ocasión me gustaría empezar contigo, Clarisa. Hola, sí, de hecho, ha cambiado mucho mi dinámica. Como decía al inicio, pues empecé a trabajar con pacientes o personas que eran conocidas. Entonces, como yo no laboraba en el estado en el que ahorita estoy realmente, entonces tenía muy poco tiempo para ver pacientes en esta zona. Entonces, mi dinámica sí cambió bastante porque después me tuve que cambiar de lugar y empezar a trabajar en una nueva zona. Entonces, tuve que empezar a identificar primero a qué área me quería especializar, qué tipos de pacientes eran los que quería enfocarme en trabajar. Entonces, empecé un poquito a hacer más hincapié en la parte de redes sociales, por ejemplo, en buscar grupos, como yo me quería especializar en el área de la mujer, buscar grupos en los que podrían llegar a encontrar pacientes o esas personas que tuvieran esas necesidades que yo podía llegar a ayudar a trabajarlas. Entonces empecé con esa parte de grupos de mujeres y ya de ahí empecé a dar pláticas, también un poquito de repente pláticas gratuitas en cuanto a dar un poquito de información respecto a lo que se refería al piso pélvico, qué es lo que trabajábamos, qué es lo que podíamos llegar a ayudarle a esas personas, porque pues hay mucha desinformación en esta área. Entonces, sí tuvo que cambiar como mucho la dinámica y la manera en la que trabajaba pues sí, con todas las que venían conmigo, para poder hacerles como más hincapié en que pues hay muchos temas que se normalizan. Entonces ya al trabajar, como decía Jan, el darle ese tiempo para explicarle qué es lo que está pasando, ayudaba mucho a que la información fuera pasando de persona en persona y así fueran llegando cada vez más pacientes conmigo. Ok. Sí, es que como que cada oficio va ajustándose a lo que va viviendo y hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Sí, también pues varía mucho también dependiendo, yo pienso que de la zona en la que estás, porque hay ciudades en las que están un poquito más fácil el acceso a la información o que tengan más acceso a ciertas especialidades, y hay otras en las que pues hay todavía más desinformación, más tabú. Entonces esas zonas son como en las que tienes que trabajar un poquito más o hacer un poquito más de hincapié en la importancia del tratamiento, tanto con médicos como con... Aunque esto es más de maña. Perdón, les recordamos No, tú silenciar tienes que sus ser inteligentes micrófonos. al momento de pasar la coladora, pero Salvador. Perdóneme, listo. No te preocupes. Pues sí, entonces más que nada yo pienso que depende mucho de la zona en la que estés. Ok. Jen, en el periodo que... Perdóname que se mezcló aquí. En el periodo que te encuentras laborando, Jan, ¿ha cambiado la dinámica de adquisición de pacientes o siempre te has mantenido igual? Mira, te voy a decir, para mí sí hubo un cambio primero drástico cuando vine de Bélgica a México. Porque les voy a decir que en Bélgica, por ejemplo, pues es prohibido para un fisioterapeuta hacer mercadotecnia, hacer una promoción de su servicio. Bueno, prohibido. No digo que vas a la cárcel, ¿no? Pero sí podías recibir así como, ¿cómo se me dice?, amonestaciones o multas si empiezas a hacer promoción de tu servicio. Yo creo que está cambiando un poco eso. Te hablo de eso de hace unos años. ¿Por qué es prohibido? Porque en Bélgica, pues sí, el servicio de fisioterapia es, bueno, la gran parte del precio de una sesión es el gobierno que lo paga. Entonces, el gobierno no quiere que sea realmente un negocio donde tú estás buscando lo más de paciente, porque finalmente, pues eso es el gobierno que lo va a pagar. Y pues llegando aquí en México, pues me di cuenta que es permitido y además muchos lo hacen.
pero me quedé un poco con la percepción y mi experiencia de Bélgica diciendo, yo creo que está bien de hacer de promoción de su negocio, porque pues todos buscamos más pacientes. Es normal, creo eso. Queremos pues ganar más dinero, ¿no? Creo todos estamos en eso, hay que decirlo al momento dado. Pero ¿dónde está el equilibrio entre tener muchas sesiones con un paciente, decidir yo cuántas sesiones necesita este paciente y realmente la necesidad que tiene este paciente? Y eso es algo que creo que hay que pensarlo mucho aquí en México, yo puedo decir, mira, este paciente necesita 20 sesiones, pero ¿por qué 20? ¿Por qué lo quiero mucho tiempo este paciente? ¿O realmente porque necesita 20 sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que en el sentido de intentar promover nuestro trabajo, hay que mantener mucho, creo, la ética profesional entre, por supuesto, pues yo quiero que este paciente venga conmigo porque pues es un ingreso económico interesante, pero yo debo respetar también mucho la ética de la fisioterapia, de realmente lo que necesita este paciente, ¿no? Entonces, esto es algo que ha cambiado mi forma de promover o adquisición de pacientes. Otro es también que yo veo que desde que yo empecé a trabajar, ha cambiado también el perfil de paciente. Si antes yo veía así como pacientes con incontinencia, pero fuertes, ¿no? Después una prostatectomía y ahí era así como pues la incontinencia total, te hablo de eso de hace 20 años. Creo que cada vez vemos menos ese tipo de paciente. ¿Por qué? Porque pues, el tipo de cirugía es diferente, hay menos sangrado, es más rápido, la recuperación es más rápida. Entonces, ha cambiado el perfil de paciente, ha cambiado mucho las técnicas de cirugía. Entonces, también, y eso yo lo pienso, ¿cuál es el perfil del paciente en el futuro? Pues creo que hay que respetar, la cirugía es cada vez mejor. Entonces, creo que vamos a tener que compartir un trabajo entre tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, con cirugías también cada vez más rápidas, menos invasivas, donde el paciente se recupera muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a ofrecer a eso al paciente, ¿no? La compensación con un tratamiento conservador más largo, donde hay que trabajar más y que el paciente debe involucrarse más. Entonces, creo que hay que pensar a dónde va el perfil de paciente en el futuro. Y creo que debemos pensar a ser más, yo creo, como fisioterapeuta, como alguien, un actor dentro de alguien que puede recomendar al paciente. Paciente que viene y que dice, todos me dicen que debo operarme. ¿Tú qué piensas? Tú, fisioterapeuta, dime tu opinión, ¿no? Y creo que es muy válido que yo podría contestar de forma no fisioterapeuta, pero digamos médica, para decir a mi paciente, pues creo que sí, lo mejor es una cirugía, o creo que no. Yo creo que es mejor hacer fisioterapia, y creo que el paciente me podría ver como alguien extremadamente honesto o con el conocimiento suficiente para poder dar mi opinión, yo como fisioterapeuta, frente a esta disfunción. Entonces, creo que eso también, este cambio de perfil de paciente, hace cambiar la dinámica de adquisición de paciente. Y un tercer punto que yo quería tocar en esta pregunta es que para mí también, yo con los años veo que a mí me gusta más este tipo de paciente y no me gusta tanto este tipo de paciente. Es una realidad. Yo me siento bien con una incontinencia post-prostatectomía. Yo me siento bien con una incontinencia urinaria de esfuerzo de deporte. Yo me siento muy bien con un paciente de dolor crónico de piso pélvico. No me siento tan bien con un paciente que tiene pues de la parte posterior, ¿no? Todo lo que es anorrectal, etc. Lo hago, pero no me siento al 100. No me siento al 100 con lo pediátrico. Entonces me permito poco a poco como hacer mi promoción de mi servicio en pacientes que me gustan. Y reconozco que hay algunos a lo mejor que no voy a promover
porque sé que no es lo mío o lo que me gusta tanto. Entonces eso también creo puede ser una forma que cambia la dinámica de adquisición de paciente. Es decir, yo me voy a ese tipo de paciente y no voy a promover mi servicio para otro tipo de paciente. Claro, de una manera muy discreta empiezas a dirigir hacia los pacientes que realmente pretendes atender o que te sientes más cómodo. O te digo, por ejemplo, si yo hago una promoción de mi servicio, yo hago más así como videos donde hablo de prostatectomía y no hago tanto de promover de la pediatría. Claro, Y entonces, por supuesto, no voy a rechazar un paciente piso pélvico pediátrico, pero siempre voy a lo que me gusta más. Entonces, voy a promover más bien lo que me gusta. claro, claro, Y creo que porque me gusta, lo hago mejor. claro. Sí, tiene toda la Creo que no lógica. somos hechos para atender todos los perfiles de paciente, creo. Ujú. Igual comentaba Citlali como anotación que en México quien hace una regulación o que tendría que regular es la COFEPRIS, pero que no están como muy bien regulados. Pero es igual, aquí en México tenemos ahí nuestro sistema de regulación que es la COFEPRIS, para lo que comentabas hace un segundito. Uh-huh. ¿Y tú, Fabiola, en el periodo que te encuentras laborando, ha cambiado la dinámica de adquisición de pacientes? Bastante. Yo inicié como usuario en una clínica, como empleada realmente, y pues ahí era una manera muy sencilla, más sencilla de adquirir pacientes, ya que pues esta clínica tenía un sistema de marketing, y pues básicamente ellos se encargaban de todo y mi trabajo era únicamente ver pacientes y pues poco a poco ir induciendo, informando un poquito más del área dentro de la clínica y poder empezar a abarcar, pero a través de un equipo de marketing. Uh-huh. Ahora igual que mi compañera tuve la oportunidad de laborar fuera de mi ciudad y ahí cambió un poquito más la dinámica también, porque incluso la clínica en esa ciudad era nueva también, fue más dinámica de empezar a trabajar a la par de marketing para poder empezar a informar y ver cómo llegar a esos pacientes, ya que estábamos hablando, era un pueblo básicamente que eran muchos adultos mayores que pues redes sociales no era exactamente la mejor forma de llegar hacia ellos, vaya. Y me toca regresarme otra vez a mi ciudad y aquí ya me toca originalmente pues empezar a buscar yo mis pacientes y creo que la dinámica cambió totalmente ya que tengo que buscar mis propias estrategias y pues las estrategias igual que actualmente me han funcionado es tal cual el educar. Como comentaron mis compañeros, creo que en el área hay demasiada desinformación y en mi ciudad también es una ciudad que no facilita mucho las especialidades médicas. Y pues desde ahí es una lucha como que medio constante, empezar a educar a doctor, educar a médico, hacerles llegar la información sobre nuestra área, tanto como a pacientes, porque pues paciente a quien se dirige inicialmente siempre va a ser al doctor y ya buscar que el doctor inicie a derivar un poco. Pero pues sí, estamos todavía, yo creo que aquí en México, en esa lucha de empezar a informar y crecer nuestra propia área, tanto con sistemas de salud y pues también está el tema de con nuestros propios colegas, porque como mencionaban, punto muy importante, no podemos abarcar todos todo. Soy de la idea y de la creencia que no podemos abarcar todo y es darnos la oportunidad de especializarnos y buscar la línea de selección de pacientes con lo que yo estoy preparada, me siento cómoda y sé que me es más efectivo. Por decir, en lo personal, a mí me gusta muchísimo trabajar también en embarazo y posparto y secuelas de alteraciones en posparto. Entonces, pues mi línea de trabajo inicialmente va hacia ellos enfocado y ya me permito que otros colegas también empiecen a derivarme pacientes del área, ya que ellos se enfocan en otra área. Creo que esos son puntos muy importantes en crear conciencia dentro de nuestro sistema. Sí, y pues es lo que me ha funcionado. Súper, sí, tienes como esta idea que además es congruente igual coincidiendo con Jan, de elijo los pacientes donde me siento más cómodo
Y también, o sea, creo que también es bien interesante el romper ese sentido de competencia de, no, son todos mis pacientes, ¿no? A lo mejor puede hacer un mejor papel en ese tipo de patologías y empiezas a referir a los pacientes. Entonces, Y todo es a pro y a fin de paciente que mejore sí, finalmente. súper interesante. Jan, ¿cómo se debería elegir a un profesional? ¿Consideras que el papel de la confianza toma un papel importante? Pues aquí la pregunta es interesante porque va un poco al revés, ¿no? Entonces, no es hablar del fisioterapeuta, es hablar del paciente que debe elegir al fisioterapeuta, cambia la dinámica. Entonces, hay que meterse en el cuerpo del paciente y decir, ¿cómo voy a elegir mi fisioterapeuta? Y entonces, ¿qué esperaríamos o qué esperaría yo de un buen fisioterapeuta? Yo pienso que el primer criterio es que sea una buena persona. Que sea una buena persona. Yo estoy en un chat de vecinos, somos como, no sé, 250 de este chat, y a veces, pues sí, sale, ¿alguien conoce un buen fisioterapeuta? Y eso es la pregunta siempre que sale. ¿Alguien conoce un buen fisioterapeuta? Es raro que alguien, o nunca veo a alguien que dice, ¿alguien conoce un fisioterapeuta que tiene más de 20 años de experiencia? No dice eso. O alguien conoce un fisioterapeuta que tiene una clínica de más de 200 metros cuadrados. No dice eso. Dice, ¿alguien conoce un buen fisioterapeuta? Creo que es un poco diferente con la búsqueda de un médico. Si yo tengo que operarme de una prostatectomía, creo que sí buscaría a alguien con mucha experiencia y que lo hace mucho. Pero el fisioterapeuta, en su papel en nuestra profesión, donde por supuesto que la parte técnica es muy importante, pero la parte relacional, comunicación es tan importante. Yo creo que buscaría primero un fisioterapeuta que sea una buena persona, que sea alguien honesto, ético, humilde en sus expectativas de tratamiento, que veo que me involucra en mi tratamiento, que me escucha, un fisioterapeuta que me centra en mi tratamiento. La verdad, un fisioterapeuta simpático, sonriente, que no es depresivo, creo que esos son criterios muy interesantes de un fisioterapeuta y que tiene el arte de la comunicación efectiva, que logra conmigo sacar de mí, yo hablo como paciente, sacar de mí todo lo que quería decir en una consulta y que veo que me escucha. Entonces, yo, por ejemplo, con mis pacientes, antes sí estaba muy estresado de ver si aplicaba la buena técnica y me rajé un poco en eso, diciendo, mira, a lo mejor no voy tanto al resultado. Por supuesto que sí, intento que mi paciente en la próxima sesión me diga, estoy mejor, por supuesto. Pero si no es para eso, yo quiero que el paciente me diga, yo pienso que tú hiciste todo lo que se podía, ¿eh? Porque vi cómo te involucraste, cómo me escuchaste, cómo buscaste conmigo, cómo tratarme. Y a lo mejor no funcionó, pero tú eres bueno, ¿eh? Y yo digo, a ver, no funcionó el tratamiento y el paciente me dice, soy bueno. Entonces, eso creo que es un perfil de fisioterapeuta que tiene sentido. Por ejemplo, hay estudios que intentan así como evaluar la calidad de comunicación entre un fisioterapeuta y un paciente. Y el criterio que toman en cuenta para ver si sí o no es buena calidad es a ver si el paciente regresa a la sesión que sigue, a ver si el paciente recomienda este servicio a alguien más, a ver si el paciente dice, claro, yo me siento bien con este fisioterapeuta. Y no tanto de la importancia del gesto técnico, que tiene su importancia, pero para concluir, si yo debería elegir un profesional fisioterapeuta, yo escogería primero pues una buena persona. Súper interesante. Clarisa,
Perdón, me salté una pregunta. Discúlpeme. ¿Cómo se debería elegir un profesional? ¿Consideras que el papel de la confianza toma un papel importante? Muy bien. Yo igual que ya, considero que uno tiene, bueno, creo que lo que nos caracteriza como fisioterapeutas a veces es como nuestra calidez como personas para el trato con el paciente. Entonces, yo al menos siempre que busco cualquier profesional, principalmente en el área de la salud, buscaría que fuera empático, que se dedicara el tiempo para, en el caso de ir por cierta patología, sea cual sea, que se tome el tiempo para explicarme, para resolver mis dudas, porque a veces puedes ser un muy buen profesional, puedes tener la super expertez en cierto tema, pero tu trato va a hablar mucho de si regreso o si te recomiendo con alguien más. Entonces, creo que es súper importante la parte de ser empático, de la calidez, de tomarte el tiempo de resolver las dudas o las necesidades de esas pacientes, porque a veces, como vienen con muchos miedos o muchos como de, pues no sé si sea importante hacer esta pregunta o no, si tú le das esa confianza para que pueda hacer esas preguntas, pues logras bastante con esa paciente porque te da mucho más información sobre lo que puedes trabajar o sobre ciertas cosas que ni siquiera a ningún profesional con el que antes haya pasado, lo haya mencionado antes hasta que tú le das como la confianza, le das la importancia de decir, ok, estos puntos son importantes, es importante que trabajemos estas partes y si llegaras a presentarlos que pues los menciones. Entonces, el hecho de que el paciente llegue contigo y te vea que eres empático, que le das esa confianza, creo que es lo principal. Aparte de que pues tengas una correcta y un adecuada tratamiento, que estés actualizado en tus tratamientos como fisioterapeuta. Claro. ¿Tú qué opinas, Fabiola? Pues creo que la confianza siempre va a ser en todas las áreas algo elemental al momento de elegir un fisioterapeuta. Y pues precisamente, y creo que recalcando exactamente nuestra área, es súper elemental, ya que nosotros debemos de crear un espacio totalmente seguro para el paciente debido a la magnitud con lo que trabajamos, ¿no? No es la misma trabajar, considero, yo lo veo así, un pie, una espalda, a trabajar pues directamente el área pélvica, ya que la paciente puede o el paciente puede llegarse a sentir un poco más expuesto, ¿vale? Así que yo creo que nuestra área, la confianza y crear ese sentido de seguridad es elemental. Y pues como lo mencionan los compañeros, crear empatía, porque también trabajamos en un área que tienden a ser minimizadas y normalizadas muchas de las situaciones que nuestros pacientes están viviendo. Entonces creo que el poderles dar una guía, escuchar y hacerles saber, ok, esto no es normal, podemos trabajarlo así, claro que va a ser algo súper importante. Y también el mantenernos, yo creo que siempre actualizados en la información que brindemos, actualizados en nuestras técnicas, puede ser un punto a favor porque al menos a mí me genera mayor seguridad al momento de trabajar a algún paciente. Y al generarle seguridad a él también, pues siente que está en un lugar seguro tal cual. Pero creo que es la manera ideal, la confianza, la empatía y generar ese espacio seguro y contención hacia ellos. Considero que, además porque lo hablaba con un amigo fisio que no se dedica específicamente al piso pélvico y los 3 puntos, o sea, coinciden en eso, porque además el tiempo para generar esta confianza, esta empatía, este espacio seguro, esta actitud de ser profesional, el que demuestren que ustedes están capacitados como fisioterapeutas, es un periodo muy breve. Entonces, todo esto tiene que ser como de manera muy rápida porque obviamente vamos a pasar a un área pues muy delicada en el tema de piso pélvico y entonces eso acorta mucho más el tiempo, ¿no? Entonces, a mí, y hablando en específico, en lo que he notado en mi práctica es, tengo un tiempo súper cortito para mostrarle que sé y que lo que voy a hacer, o sea, es con un fin de tratar de ayudarle.
Entonces, eso de papel de confianza, por eso esta pregunta se me hizo muy interesante cuando la plantearon y desde el papel del paciente también es muy válida. Cambiando pregunta, Clarisa, durante y después de la pandemia, ¿tuviste que hacer adecuaciones para adquirir pacientes? Sí, como les mencionaba, yo al inicio trabajaba en otro estado al que habitaba inicialmente, entonces ahí yo trabajaba en una clínica, entonces pues tampoco pues no tenía que preocuparme por intentar adquirir pacientes porque pues ellos llegaban a la clínica y yo solamente pues trabajaba con ellos. Me cambio de estado en el que realmente vivo, entonces pues me llego con pues tengo que buscar pacientes nuevos, cómo llegar a llegar, bueno, cómo llegar a ellos para que pues, las partes que yo trabajo pues se identifiquen y busquen como la ayuda o darles como el énfasis de por qué trabajar ciertas áreas. Entonces, sí tuve que hacer principalmente esos cambios y también pues no estaba antes en la misma rama de la fisioterapia que ahorita estoy, entonces buscar qué era lo que más me gustaba, en este caso, por ejemplo, de piso pélvico, que después lo fui conociendo con el área de embarazo, de posparto, entonces fue cambiando como mi mentalidad, cuál era el tipo de pacientes que realmente me motivaban y me entusiasmaban a trabajar más. Y pues que pienso que fue el principal como adecuación que tuve que hacer porque pues no eran en la misma rama de pacientes y se nota luego cuando unos te gustan más o como y otros que tal vez los disfrutas un poquito menos o no te sientes igual tan seguro al momento de trabajarlo. Entonces ir viendo, ser como fiel a lo que uno es para que esos cambios que se están realizando pues se mantengan y que pues los pacientes vayan llegando con uno referente a lo que uno pues está buscando. Sí. Jen, ¿qué opinas de esto? ¿Durante y después de la pandemia tuviste que hacer adecuaciones para adquirir pacientes? Sí, sí, es cierto que tuve que adaptarme, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Pues una cosa que me metí en eso que no hacía antes, pues por supuesto son las videoconsultas. Ahí sí, a lo mejor es algo que nos salvó un poco a nivel económico y de mantener unos pacientes. Y veo que ahorita, pues seguimos con eso, no tanto que durante la pandemia, pero yo personalmente veo a lo mejor, no sé, como 3 videoconsultas a la semana, ¿no? Y creo que fue para mí un ejercicio no fácil, pero muy interesante, porque pues yo como fisioterapeuta tuve que manejar, por supuesto, todo el arte del hands-off, no meter la mano, y no el hands-on, donde siempre vamos rápidamente en eso. Y ahí con la videoconsulta, pues por la necesidad, yo ya debo manejar todo a través de mis palabras, mis cuestiones, preguntas al paciente, intentar entender el paciente y inventar ahí una dinámica de ejercicio y motivar al paciente a hacerlo en casa para que la próxima semana nos vemos y a ver si está mejor, ¿no? Y entonces, creo que fue interesante porque sí, a fuerza debemos meternos en algo muy actual de la fisioterapia, de sense-off. No digo que debe ser tan exclusivo como la videoconsulta, pero creo que esta parte es fundamental y por eso me gusta el ejercicio de la videoconsulta. Tuve que aprender también a través de preguntas o escuchar más bien la sintomatología de mi paciente. Tuve que aprender a imaginar cómo está el piso pélvico de mi paciente. Con mi experiencia y en relación a lo que decía el paciente de su sintomatología, yo creo que el examen clínico que no puedo hacer porque es por videoconsulta, lo puedo imaginar así. Y a través de eso voy a imaginar un tratamiento y eso será su ejercicio. Pero bueno, es un ejercicio para nosotros, un ejercicio teórico que es muy interesante para aprender a visualizar o a imaginar el
piso pélvico de su paciente sin verlo directamente. Aprendí a intentar convencer a mi paciente a través de mis palabras, porque no estaba directamente con él. Entonces, ¿cómo convencer a un paciente por mi actitud ahí frente a una cámara? Entonces, y por experiencia, ahorita me doy cuenta que la videoconsulta es interesante, pero no para todo. Yo creo que hay disfunciones que sí funcionan para eso. Hay perfiles de pacientes que sí funcionan para eso. Yo creo que sí hay que prepararse mucho a una consulta con el paciente por video. La idea que estoy cocinando y en un minuto puedo conectarme ahí en mi cocina con mi paciente, a mí no me funciona. Tengo que saber qué voy a decir a mi paciente, cómo lo voy a recibir, qué pregunta voy a hacer en respecto al ejercicio que he dado hace una semana. Entonces, preparar una videoconsulta no es la idea que me conecto y abajo todavía estoy en pijama, ¿no? Bueno, a mí no me funciona. Necesitar realmente pensarlo y ya visualizar los ejercicios que voy a ofrecer al paciente. Entonces, sí para mí fue nuevo y me quedé con la técnica, pero como filtrando para qué tipo de disfunciones y para qué tipo de paciente, y pues me gusta la videoconsulta. Sí, yo creo que la videoconsulta fue de los principales cambios que se hicieron y de las adecuaciones, incluso por lo que mencionas, de tratar de sobrevivir por las restricciones sociales y de contacto que teníamos. Fabiola, ¿tú qué opinas? Sí, pues creo que la pandemia vino a reformarnos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Creo que coincido también, yo me mantuve muy renuente a hacer teleconsultas, a hacer todo, a hacer vía online, y creo que fue aprender, sumergirme un poquito más todavía en cómo compartir con el paciente, cómo detectar sintomatología a través de lo que el paciente me iba expresando, imaginar algo. Y pues también creo que una parte muy positiva que nos dejó toda esta parte es el lograr hacer parte del paciente todavía más consciente y hacerlo participar más en su tratamiento. Ya que creo que nuestra área en ciertas disfunciones, lo primordial es que el paciente sea consciente y participe dentro del tratamiento, pero antes era un poquito más difícil. Paciente, relacionar terapia con ejercicios era un poquito más complejo, porque antes decías fisioterapia y ya te imaginabas, ay, voy a ir a que me ponga electroterapia, me dé masaje, me ponga que la compresita, un poco más pasiva, y creo que a todos nos reformó tanto en todas las áreas, a reformar y cambiar esa visión al, tengo que mover al paciente, tengo que hacer esto. Entonces yo creo que ese fue un cambio muy positivo que nos dio, el poder depender menos de muchas técnicas quizá, y empezar a trabajar más directamente con él. Con el ejercicio, además, que además es una de las Principal. herramientas que tenemos que son muy, muy efectivas, ¿no? Entonces, como tú dices, romper esa idea de, ay, masajito, como una terapia más pasiva, vamos a ponernos en serio, vamos a hacer ejercicio. Eso es muy válido, sí, cierto, tienes un buen punto ahí. Clarisa, ¿tú qué opinas? De hecho, sí, en esta parte, por ejemplo, de las videoconferencias, a mí yo todavía siento que me cuesta bastante ese hecho, porque pues el hecho de leer al paciente a través de una videollamada, y principalmente en esta área que es de piso pélvico, es difícil. Necesitas tener demasiada escucha, ir identificando esos síntomas que te va presentando el paciente para poder apoyarle, y lo que decían justamente, el hacer el principal protagonista de su rehabilitación al paciente que tienes enfrente, porque pues mucha gente cree que pues lo que dicen de fisioterapia se dedica a toquecitos, relajarse, esa parte de ejercicio, y más en el área de piso pélvico, como que hacerle conciencia de toda esta parte de que la rehabilitación depende mucho de todo lo que él trabaje en casa, de que se adhiera al tratamiento que hacemos,
va a determinar mucho el trabajo y el correcto como tratamiento y resultados de este. Entonces, en cuanto a pandemia, pues creo que todos tuvimos que desarrollar muchas habilidades que tal vez no teníamos desarrolladas, tanto en el ámbito de hacer las consultas mediante videollamada y también a trabajar de otra manera, en el caso, por ejemplo, de ejercicios, sin necesidad de tantos, de tantas medios físicos como estábamos acostumbrados o se creía tanto en fisioterapia. Claro, claro, claro. Sí, también nuestra práctica mutó. O sea, todo vino a cambiar. Sí. Sí. Última pregunta. ¿Qué consejo le brindas a los nuevos fisioterapeutas que se están abriendo camino en la fisioterapia de piso pélvico? De nuevo inicio contigo, Clarisa. Okay. Yo lo principal que le recomendaría a un fisio que está entrando a esta área sería mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha constancia en tanto para adquirir el conocimiento, también en esa parte de adquirir pacientes, porque pues no es que los pacientes lleguen tan fácil como en un área de trauma, de ortopedia, en el que pues es más fácil que los médicos ya empiecen a referirlos. Entonces, en esta área cierto que aún hay bastantes cosas por trabajar, tenemos bastante que hacer en cuanto a informar a la sociedad en general sobre todo lo que podemos llegar a hacer, cómo podemos llegar a ayudarles y hacerles como el énfasis en que pues hay muchas cosas que todavía se normalizan, principalmente, por ejemplo, yo en el área que ahorita estoy en embarazo y posparto, llegan muchos pacientes que todavía los médicos les refieren que son cosas que son normales, cuando sabemos que en realidad no. Entonces es mucha estar haciendo hincapié en lo que tenemos que llegar a informarle al paciente sobre lo que hacemos y pues más que nada pues también si es un área que le gusta, que le apasiona, luego se nota. Entonces, pues escuchar las necesidades que tienen esos pacientes, porque a veces se subestiman un poquito las necesidades o no se les toman en cuenta. Entonces es súper importante que como fisioterapeutas, si ya recurrió a nosotros ese paciente, esa persona, le demos una buena imagen de lo que puede hacer un fisioterapeuta de piso pélvico para que tenga la confianza de recomendarnos, no nada más nosotros, sino que sepa todo lo que podemos llegar a hacer y así pueda llegar esa información a más personas. Entonces, pues principalmente pues ser un buen profesional de la salud y pues ir poco a poco también estar abiertos a desarrollar nuevas habilidades, como lo que ahorita decíamos, desarrollar la habilidad de estar haciendo las consultas frente a la cámara o de estar tal vez haciendo cierto tipo de información en redes sociales en este caso, pero no con el fin de conseguir más seguidores, sino con el fin de dar información y que esa información, como puede llegar más fácil mediante las redes sociales a muchísima gente, tal vez esas personas no van a ser nuestros clientes tal cual, pero ya despertamos esa como espinita o ya les llegamos esa información para que ellos puedan llegar a buscar como ayuda dependiendo de la zona en la que estén a un fisioterapeuta de piso pélvico. Entonces, más que nada como para ir dando más visualización de lo que podemos llegar a hacer. Súper, sí. Jen, ¿qué consejo le brindas a los fisioterapeutas que se están abriendo camino en la fisioterapia de piso pélvico? Pues yo diría un poco como Clarisa también, ¿no? La importancia de fomentar buenas relaciones con los ginecólogos, con los urólogos, con los coloproctólogos, por supuesto, pero también mantener una cierta independencia de esta relación. Y eso a lo mejor lo digo un poco por experiencia. Hay momentos de la vida profesional donde durante un año, pues este ginecólogo nos manda un montón de pacientes y pensamos que eso es para toda la vida. Y decimos, pues con eso voy bien con él. Y de repente, y lo digo, creo que siempre pasa, no sé por qué, yo creo que es por el tiempo que pasa, o a veces un malentendido, o a veces pues
se cambia la dinámica para este médico con otro fisioterapeuta y se pierde esta relación. Entonces, nosotros debemos rebotar para entonces no tener un solo canal de relación con un médico. Hay que intentar tener como una reputación variada con varios ginecólogos, varios urólogos, varios coloproctólogos, porque el tiempo pasa y las relaciones cambian. Entonces, pero sí, y yo intento a veces pensar, siempre pensamos que nosotros necesitamos el contacto con con el médico. Y a veces yo intento verlo al contrario. Yo digo, ¿qué puedo aportar yo a este médico? Yo lo voy a recomendar a este médico. Este médico me necesita. Bueno, a lo mejor es un poco, ¿cómo se dice eso? Pues, no sé cómo se dice, pero no está bien de decir eso de mi parte, pero creo que es válido también de pensarlo así. Un médico, un urólogo, le gusta que yo hablo bien de él y yo voy a recomendar pacientes a él, no siempre en el otro sentido. Y creo como fisioterapeutas, especialistas en piso pélvico, tenemos ese lugar, este posicionamiento profesional igual entre médicos y fisioterapeutas para poder pues aprovechar uno del otro, pero en los dos sentidos. Una buena relación con un médico creo que pasa por buenos reportes. Yo hago muchos reportes, así como escritos, e intento, la verdad, hacerlo bien, utilizando las buenas palabras, el término adecuado, el término médico adecuado para que el médico se da cuenta que pues yo conozco esta parte de la salud. Intento no hacer errores de ortografía, por ejemplo. Es algo que yo pienso que eso es el principio, es el inicio de una buena colaboración con un paciente, un médico. ¿Qué podría recomendar más? Pues por supuesto de formarse. Creo que de forma continua hay que tener una formación en curso. Y yo recomendaría a alguien que empieza no brincar a una formación, digamos, ya, no digo avanzada, porque no lo veo avanzada, pero yo hablo de estas formaciones satélites, donde ya la formación es sobre una técnica, no sé, punción seca a nivel del piso pélvico. Para mí eso puede ser interesante, puede ser bueno, pero yo lo veo como como algo extra al tratamiento básico que voy a ofrecer a mi paciente. Entonces yo recomendaría a un fisioterapeuta que empieza a formarse, sí empezar con formaciones básicas, que es donde va a aprender los fundamentos de nuestra profesión, antes de empezar a hacer técnicas más así como específicas extra. Y a veces yo veo fisioterapeutas otra vez que empiezan y van directamente a cosas más específicas y solo ofrecen eso a los pacientes. Y creo que no es tan bueno. Yo diría también pues participar a congresos y yo recomendaría a lo mejor un congreso sobre 4 que sea un congreso multidisciplinario, donde se escucha también la medicina, la urología, la ginecología, la coloproctología, porque debemos conocer también de ellos. Y por supuesto que la farmacología es buena, por supuesto que la cirugía es buena. Entonces debemos conocer también eso. A mí me encanta entrar en una plática, un congreso sí, de medicina, aunque no lo voy a aplicar, pero entiendo la cultura de la atención, de la incontinencia de esfuerzo por todos los puntos de vista. Y siempre nos vamos nosotros a la fisioterapia. Por supuesto que es bueno, pero entre nosotros hablamos de lo mismo siempre. Creo que sí hay que abrir nuestras orejas y nuestras fronteras a otros puntos de vista. Y creo que a veces hay que inscribirse a un congreso, un curso, que nada que ver con la fisioterapia y nada que ver con la medicina.
Por ejemplo, yo creo que rápidamente un fisioterapeuta joven debe aprender, y yo digo aprender porque no es intuitivo, el arte de la comunicación con su paciente. Y no es intuitivo eso. Yo creo que el peor profesor de la comunicación es su propia experiencia. Nunca voy a decir yo soy malo en mi comunicación con mi paciente. Yo tengo la percepción que soy bueno con mi paciente en mi comunicación. Pero quién sabe. Entonces me gustaría mucho que haya un ojo externo que me dice, a ver, ahí no lo haces bien, ¿eh? Ahí te equivocas, no utilizas la buena palabra, no dejas que el paciente hable. Entonces, el arte de la comunicación para mí es algo que se debe aprender en fisioterapia y se debe aprender con cursos, porque sí hay una ciencia de la comunicación no hay que dejarlo por la intuición. Bueno. Ok. Fabiola, ¿qué consejo le brindas a los nuevos fisioterapeutas que están abriendo camino en la fisioterapia de piso pélvico? Bueno, antes de iniciar a dar mi respuesta, me quiero disculpar porque voy a tener que abandonarlos por un momento porque tengo una consulta ahorita a las 3, pero adelantándome poquito, primero respondiendo, ¿qué consejos daría? Uno, daría el dejar el ego por un lado. ¿En qué sentido? En aprender a apoyarme de otros profesionales, apoyarme tanto con doctores, médicos, tener la paciencia del mundo para entender que es un área, como lo comentaban mis colegas, relativamente nueva. Y estamos en esa lucha constante de llegar a más personas, informar principalmente, y pues un poquito luchar contra ese no es normal, luchar contra toda la normalización que puede llegar a existir aquí. Otro aspecto que recomendaría mucho es buscar apoyarse de doctores, apoyarse incluso, como mencioné, de otros fisioterapeutas que podemos como tal explicarles, si no son expertos en esta área, cómo poder informarlos hacia ellos de qué podemos hacer para colaborar en pro al paciente. Y creo que otro dato muy importante que decía nuestro colega Jan, era que aunque no estés dentro del área y no sea tu área de interés, interesarte por aprender tanto a otros fisioterapeutas, a otros doctores, para que ellos mismos puedan conocer que hay un área dedicada a eso y pues como tal abrirte el conocimiento, abrirte a compartir también tu conocimiento y empezar un poquito a jugar con esa dinámica de dejar egos por un lado y empezar a trabajar en equipo. Y pues como tal seguirte informando y educando, crear más conciencia, así como lo comentaron. También es basarnos a estudiar lo básico, o sea, tener conocimiento general del área, conocerla como tal, para poder empezar a diversificar tanto qué área me gusta más, qué técnicas me puede funcionar un poquito más. Y como tal, creo que sería parte de mis consejos. Paciencia, no perderle el amor a estudiar y apoyarte de otros profesionales. Y pues como conclusión, creo que para mí lo más importante en mi camino y en mi carrera ha sido compartir mi conocimiento, educar, informar a la sociedad cómo podemos atender, cómo podemos colaborar y ayudar en pro a todo esto, para que crezcamos todos. Aquí no nada más es crecer uno como fisioterapeutas, es crecer toda una red de fisioterapeutas para poder llegar a mejorar un paciente, no mejorar ni mi calidad de vida, ni mi economía, sino crecer como equipo y mejorar al paciente y llegar a más sociedad que realmente lo necesita. Muchísimas gracias a todos por su participación. En verdad, creo que de lo que me van comentando hay palabras incluso que son como muy valiosas. El tema de los cimientos, de dejarlo muy claro en el tema formativo, para después tratar de buscar este perfil
esta área que más te gusta dentro de la especialización o dentro de esta parte ya enfocada hacia el piso pélvico. Creo que es muy valioso el tema de la confianza. De nuevo les agradezco mucho, mucho su tiempo, su disposición para esto. Voy a abrir micrófonos, más bien voy a leer preguntas que se hicieron. Aquí tengo una pregunta de Citlalin. Igual si quieren hacer preguntas es el momento. Citlalin pregunta, muchas veces los pacientes se fijan en el número de seguidores en redes sociales. ¿Creen que es un parámetro para determinar o considerar a un buen profesional? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo ahorita, por ejemplo, que he estado un poquito más en las redes sociales, para empezar, un número de seguidores nunca va a determinar que la información sea real, que realmente lo que estés publicando sea con bases. Como sabemos, las redes sociales se prestan mucho a subir información que pues no es totalmente pues verídica, no es totalmente real. Entonces yo pienso que no, como paciente no deberías de considerar ir o buscar a un profesional referente a su número de seguidores o a su número de publicaciones, más que si lo ves, por ejemplo, ya que veas que sube información respecto a ciertos temas, que veas que realmente se ve como un poquito que sabe sobre lo que está hablando. Entonces, pero pues no lo tomaría como un punto importante para tomar un tratamiento con alguien. Jan, ¿tú qué opinas de la pregunta? Pues yo diría sí y no, en el sentido que depende del producto que tú estás presentando en tu sitio o en tus redes. Por ejemplo, si imagino a alguien que hace un Instagram donde hay como promociones de informaciones sobre algo extremadamente preciso, no sé, su pasión es el control motor del piso pélvico y habla de eso, pero súper bien, con profesionalismo, con actualización, con buenos vídeos sobre eso. Y si esta persona tiene, no sé, que es mucho, pero 20,000 seguidores, yo puedo pensar que es bueno. Porque ¿quién se va a meter a seguir ese tipo de informaciones? Solo los apasionados. Y ha logrado, pues, captar la atención de un tema muy específico con muchos seguidores. Entonces, creo que ahí es bueno. Pero es cierto que hay otros tipos de perfiles de Instagram, Facebook, etcétera, donde es lo más de publicaciones posible y a lo rápido, y finalmente si vemos realmente lo que se publica, pues es nada, no aporta nada, y es así como pues me viene la idea de algo y lo grabo y lo presento, y ahí eso puede jalar mucha gente también, y puede tener 20,000 seguidores para ese tipo de contenidos, y creo que no es bueno. Entonces creo que nosotros debemos ser muy como selectivo y muy crítico de qué estoy buscando a través de las redes, o pasar tiempo y ver cosas que yo busco más cosas que me informan, y hay muchísimo sobre eso. Entonces, por supuesto que sí es una herramienta de informaciones y de aprendizaje súper bueno, pero creo que sí hay que ser muy crítico y muy selectivo a dónde voy a seguir. Y evidentemente puede ser el número de seguidores, pero mucho es el contenido. ¿Es lo que estoy buscando? Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Nay te hace una pregunta, igual concordando con Citlali, que dice que muchos pacientes se van por los seguidores o el subir reels, TikTok o fotos de pacientes. No sé qué tan bueno o ético sea, ya que en algunos casos, como dicen, la confianza es muy importante para el área que trabajamos y muchos pacientes no les gusta que suban sus imágenes a redes. Ellos pagarán por un servicio o para no exponerlos.
¿Ustedes manejan este tipo de prácticas? ¿No las manejan en donde al paciente le piden autorización para subir fotos o imágenes en redes sociales o incluso el video? Dime, Jan, ¿tú lo haces? Lo hago poco, no porque siento que no está bien, pero es porque no me sale y no, a lo mejor no tengo el tiempo, no tengo la habilidad de hacerlo. Pero creo que no es malo, creo, de promover nuestra clínica exponiendo un poco el ambiente general de la clínica. A veces yo hago eso, grabo así como en rápido y se ve la gente que entra, que sale extra. Entonces grabo un ambiente y creo que eso es válido para que la gente ve que sí hay experiencias, hay gentes en esta clínica. A veces grabo un paciente por su, ¿cómo se llama eso? Su testimonio. No mucho, pero a veces sí veo un paciente que se presta a eso y casi al paciente le da ganas de hacerlo porque nos conocemos, porque el paciente es agresivo y yo veo a alguien que quiere transmitir lo que ha vivido como experiencia conmigo como paciente, me permito de hacerlo, pero porque siento que es algo que va a funcionar con este paciente. Y sí, a veces sí hago así como unos videos cortos para presentar lo que hago, pero eso no me siento tan bien. Entonces, yo creo que otra vez hay que ser, creo, en este sentido muy profesional y muy ético en lo que presentamos y lo que difundimos. Sí, muchas gracias. Clarisa, ¿tú tienes este tipo de prácticas? ¿Cómo te va con ellas? Yo, por ejemplo, lo que a veces suelo hacer, ya cuando voy llevando a cabo el tratamiento con los pacientes, siempre intento o preguntarles, por ejemplo, en el caso de grabar, de todos modos casi nunca me siento cómoda el estar agarrando el celular voy a grabarte haciendo tal ejercicio o así, porque pues se pierde tanto como la naturalidad y la confianza, o como que siento que a veces uno puede llegar a invadir esa privacidad con el paciente. Entonces, siento que es un tema importante de tomarlo desde el inicio, por ejemplo, en el lado del consentimiento informado. Si esas fotos que se van, por ejemplo, yo en el caso de posparto, que trabajo a veces mucho también con la parte de diástasis abdominales, de cicatrices, entonces la toma de fotos, si se va a realizar, con qué fin se siente el paciente cómodo, que se haga el uso de esas imágenes, por ejemplo, que se pueda utilizar para compartirse en redes sociales, que sea exclusivamente de uno con el paciente, pero yo pienso que uno lo tiene que hablar mucho con ellos, porque pues es parte de su privacidad, es una parte de su cuerpo que a pesar de que se intenta no subir caras tal vez, a veces de todos modos los pacientes se sienten sobreexpuestos. Entonces siento que es importante que lo revisemos, que lo platiquemos con el paciente. Y pues también concuerdo con Jan que de repente el subir un poquito de información sobre ciertos pacientes o ciertos resultados nos ayudan a dar un poquito de visibilidad sobre el tipo de experiencia que tenemos, y que realmente, por ejemplo, el tipo de información que subimos tiene una base y que da unos resultados que realmente tienen una base científica. No es nada más como divulgar información por divulgarla, sino que es como dar un poquito como como énfasis a lo que estamos realmente realizando. Entonces siento que depende mucho también de ciertos pacientes, porque también hay ciertos pacientes que sin necesidad que tú le estés diciendo, oye, ¿puedo pedirte que por favor me escribas tu experiencia o todo así como su proceso? Él solo a veces llega a compartirlo, en este caso, por ejemplo, en redes sociales o mediante la plática con familiares, con conocidos, resultados y su experiencia con nuestro tratamiento. Entonces, pienso que ambos pueden ayudar bastante. Ok. Sí, bastante interesante este tipo de preguntas. Es una línea muy delgada en el tema de pacientes de piso pélvico sobre dónde puedo compartir y dónde no, pero también esa parte de concientización y de mostrar resultados, ¿no? Que también mencionas, que es también para generar confianza sobre la audiencia que tienes. Chicos, conclusión de lo que veníamos hablando y de la pregunta principal: ¿qué funciona para la atracción de pacientes? Me gustaría
que me brindaran una conclusión breve de todo lo que hemos hablado para poder finalizar esto. Clarisa, ¿cuál sería tu conclusión? Yo pienso que va a depender mucho del ámbito en el que te quieras enfocar, del tipo de paciente que estés buscando, porque dependiendo del tipo de pacientes en el que estés intentando trabajar, ya sea, por ejemplo, en el ámbito de pediatría o en el ámbito de un adulto mayor, pues no vas a implementar las mismas herramientas, por ejemplo, lo que decíamos de redes sociales, porque un adulto mayor no va a ser su principal manera de llegarles información. Entonces, pienso que es un poquito como de desarrollar también ciertas habilidades o apoyarnos de otros profesionales para que nos ayuden a, por ejemplo, identificar ese como grupo al que queremos llegar, cómo llegar a esas personas y pues principalmente el dar mediante nuestro tratamiento y nuestro trato con las personas que vienen hacia nosotros, buena pues presentación, buena información respecto a lo que realizamos y lo que podemos llegar a hacer, porque va a ser lo principal que nos va a ir ayudando a dar como esa buena experiencia que tienen las personas referente a nuestra área. Entonces, esto nos va a ir ayudando de ir en boca, o no es necesariamente para que llegue tal vez con nosotros como oficios de piso pélvico, pueden llegar con cualquier persona que se dedique a esta área, pero la idea es de que mediante nuestro profesionalismo podamos llegar y ayudar a que estos pacientes busquen a alguien más. En este caso, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, mi principal idea no es tanto como buscar que lleguen muchos pacientes a mí, sino dar esa énfasis en que lleguen esa información a pacientes para hacer un poquito más de conciencia respecto a temas que todavía hay muchos mitos, muchos tabús y principalmente en el área de piso pélvico. Entonces, pues en general creo que es lo que ayuda un poquito, seguir haciendo mucho énfasis en lo que podemos llegar a realizar para que poco a poco esa gente, tal vez no mediante la ayuda de un médico que a veces no los refieren, pero que ellos busquen esa ayuda mediante alguien más, ya sea por una videoconferencia, aunque no tenga un fisioterapeuta más cercano, pero que pueda llegar a empezar a buscar una solución. Claro. Muchas gracias. Jan, tu conclusión, por favor. Pues yo diría que uno es un tema sumamente interesante y es un desafío porque la promoción de nuestro servicio a corto plazo es fácil, pero a largo plazo es difícil. Es fácil de subir un video que tiene un impacto de, pues no sé si unas horas o unos días y se va para abajo. Entonces, lo largo plazo creo que sí es lo difícil y donde no estamos formados nosotros fisioterapeutas eso. Entonces, sí hay que, creo, si queremos ser mejor en eso, pues o apoyarse con alguien o tomar cursos para nosotros hacer lo mismo, ¿no? Pero creo que hay que entender que una mercadotecnia que funciona para un servicio de fisioterapia no es solamente subir videos o un post, ¿no? Es desde una buena base de datos de todos nuestros pacientes, ¿no? Es mandar mails, ¿por qué no todavía mandar mails a los pacientes de informaciones, así como con landing page? Decir al paciente o mandar un mail de cumpleaños a mi paciente. Cosas también básicas y que el paciente que llega en la clínica reconoce que los colores que están en la clínica son los mismos que están en el mail que hemos mandado o en las redes. Y entonces creo que hay que entender que hay una congruencia que hay que crear alrededor de nuestra marca y que crear esta congruencia pues es un trabajo bien difícil o bien complejo, donde necesitamos a lo mejor a veces invertir un poco de dinero o apoyarse con alguien. Creo que
Yo sigo con la idea que quiero que mi paciente sea el embajador de mi servicio, que sea la persona que me va a representar hacia afuera. Creo que para mí eso es también una herramienta excelente y creo que para que finalmente salga bien lo que hacemos, necesitamos que ser apasionado por lo que hacemos, demostrar que sí somos apasionados de lo que hacemos y si lo somos va a funcionar bien. Creo que hay que ser ético hasta la punta de los dedos. De verdad, si respetamos realmente la ética de la medicina, pues no vamos a hacer errores. Creo que debemos tener la idea que cuando hago una promoción a través de un video, tener la sensación de estoy haciendo algo bien para los demás, eso va a aportar algo. Entonces, todo ese tipo de percepciones nos ayudan a, creo, no equivocarnos. Y creo que otra vez debemos nosotros encontrar nuestra forma de expresarse, porque no es lo mismo de un otro a otro. Y creo que a eso también, a partir del momento que yo encuentro mi forma de expresarme en las redes sociales, eso va a ser la buena forma. Y no hay que forzarse a intentar otra vez copiar a otros, ¿no? Entonces, es algo que como fisioterapeutas pues hay que meterse en eso, porque sí es necesario, pero hay que aprender, estudiar de eso o acercarse de profesionales que estudian eso desde el inicio. Me dejan con la cabeza así como con un montón de retos. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias en esta nueva dinámica. Estoy poniendo en pantalla sus nombres, sus redes sociales. Tuvimos a la licenciada Fabiola que se tuvo que retirar. La van a encontrar en Facebook como lf.fabiolamedina y en Instagram como lf.fabiolamedina, pero todo junto. Clarisa Ortiz, tenemos Facebook, TikTok e Instagram como @clarisa.fisioterapia y encontré de Jan en Facebook como Jan Supporart y en Instagram como Clínica Kine, ¿vale? ¿Alguna red que gustaran agregar o están bien así con estas? Todo bien. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recordamos que en unos días, en 3 días, tenemos justamente una plática asociada a esto. Es un profesional que se dedica al tema de marketing, entonces creo que es también para reforzar todo este tema. El título de la ponencia es Hablemos de ventas en la fisioterapia del suelo pélvico, el 28 de marzo a las 7:30. Para quien nos esté escuchando, ahí vamos a tratar de reforzar este tema. Y bueno, vamos a seguir con todas nuestras actividades. Muchísimas gracias. Un gusto que todos hayan podido estar aquí, que hayan participado. Y pues nada, que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Descansen. Bye.